Buenas noches, me presento, mi nombre es Karen Dayana Sarmiento Moreno, estudiante del CEAT de Casillas del programa de Agronomía cursando el segundo semestre. Buenas noches, mi nombre es Lady Joana Moreno Bedoya, del CEA de Acacía, segundo semestre de Agronomía. Buenas noches, mi nombre es Deran Andrés Fra Montaño, estoy cursando el segundo semestre de Agronomía y pertenezco al CEA de Acacías. Les vamos a hablar sobre las macromoléculas y pues cada uno va a exponer el poste que realizó. Bueno, procesos generales de las proteínas en vegetales, transcripción y traducción. Las proteínas ARN, polimerasa y ribosomas, su función es sintetizar las proteínas a partir del ADN. Metabolismo energético, proteína ATP sintasa. Su función es producir energía ATP en la célula. Reparación del ADN, proteína ADN polimerasa, su función es corregir los errores del ADN. Fotosíntesis, proteína rubisco, su función es fijar el CO2 para producir azúcares. Defensa contra patógenos. La proteína es PR, proteínas de respuesta patogénica, y su función es protegerla contra las infecciones. Voy a definir lo que es aminoácido y peptido. Aminoácido, moléculas que forman proteínas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El peptido son cadenas cortas de aminoácidos que se unen para formar proteínas. Aquí, como observamos, esta es una estructura química de cada una de los 20 aminoácidos proteicos. Estructura primaria. La estructura primaria de una proteína es la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que se forman desde el extremo amino N terminal hasta el carboxilo C terminal. Estos enlaces se crean por condensación liberando una molécula de agua, como pues observamos aquí en la imagen. ¿Qué decisión tomaría para manejar el pH del suelo y mantener un equilibrio de aminoácidos, ácidos y básicos en las plantas? Para mantener un equilibrio de aminoácidos en las plantas es crucial estudiar el pH del suelo. Si el suelo es ácido, se puede corregir aplicando enmiendas como el encalado, que se utilizan materiales alcalinos como el carbono de calcio para neutralizar la acidez y mejorar las condiciones para el crecimiento de los cultivos. Procesos de aminación y transaminación. Aminación, forma aminoácido añadiendo un grupo amino NH2 a precursores como glutamato, esencial para la síntesis de proteínas. La transaminación transfiere grupos amino entre moléculas, permitiendo la conversión y producción de aminoácidos no esenciales. La importancia de esos elementos. El nitrógeno, fundamental para aminoácidos y proteínas. El CHO forma la base de los aminoácidos. El azufre estabiliza proteínas mediante puentes de sulfuro. El agua, solvente en reacciones químicas. Enzimas, cataliza aminación y transminación. Energía, activa los procesos metabólicos. Dentro de las estructuras tenemos la estructura primaria. Esta representa por la sucesión lineal de aminoácidos que forman la cadena peptídica y por lo tanto indica aminoácidos que componen la cadena y el orden en que se encuentran, como observamos acá en la imagen. Estructura secundaria. La estructura secundaria es la disposición espacial de la cadena peptídica mientras se sintetiza en los ribosomas, se forma por giros y plegamentos debido a la rotación de carbono y los enlaces débiles, puentes de hidrógeno. Las formas restantes son estables y pueden incluir la estructura espiral, como lo observamos acá en la imagen. Estructura terciaria. Cada proteína adopta una forma específica entre 3 dimensiones y presenta grupos funcionales en su superficie externa. Estos grupos permiten que la proteína interactúe con otras moléculas y le otorgan su función única. Estructura cuaternaria.
define las uniones de enlaces débiles de cadenas pelipeptídicas con estructuras terciarias llamadas protómeros. Bueno, entonces mi pregunta es para el compañero Derian. ¿Cuál es la función principal de la proteína rubisco en la fotosíntesis? Bueno, esta proteína funciona como un catalizador, lo cual fija el dióxido de carbono durante la fase oscura y esto lo convierte en un compuesto orgánico, lo cual es de función vital para la síntesis de los azúcares. Tiene el micrófono apagado. Bueno, Mejor dejar el micrófono encendido, diga. Ay, no. bueno, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los aminoácidos. Para empezar, tenemos que tener presente que los aminoácidos... No me espere. Ya no me voy a concentrar. ¿Qué? Yo no. Bueno, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los aminoácidos. Estos son compuestos orgánicos, no puedo. Estos son compuestos orgánicos que sirven como los bloques constructores de las proteínas. Además, no voy a poder. Tanto que molesté yo por los micrófonos. No, no, hágale. Ay, y eso se puede recortar. Sí, me puede editar. Sí, obvio, eso se puede recordar, eso estaba viendo ahorita. Bueno, entonces, buenas noches. El día de hoy entonces vamos a hablar de lo que son los aminoácidos. Estos son compuestos orgánicos que nos sirven como los bloques constructores de las proteínas. Además, ayudan a la formación de las enzimas, hormonas, neurotransmisores y las estructuras celulares. También tenemos que tener presente el concepto de las proteínas. Estas son macromoléculas compuestas por una o más cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos están unidos entre sí por enlaces pépticos formando una secuencia lineal que se pliega en una estructura tridimensional. Teniendo claro este concepto, ¿qué consecuencias tendría una proteína mal plegada? Cuando una proteína mal plegada, cuando una proteína no se pliega bien en un cloroplasto, puede perder su funcionalidad afectando la fotosíntesis, ya que los cloroplastos son esenciales para este proceso. También decimos que tenemos que tener también el concepto claro de lo que es la hemoglobina. Esta se presenta principalmente en los animales. Se encuentran en los glóbulos rojos con la función de transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos y del cuerpo. Y lo que es la hemoglobina, esta desempeña un papel crítico en la biología de las plantas leguminosas, al permitir una eficiente fijación de nitrógeno, lo cual es esencial para la nutrición y salud del suelo. Y también es principalmente fundamental tener claro lo que es el concepto de la clorofila. Este es un pigmento fundamental en el proceso de la fotosíntesis, el cual permite que las plantas, algas y algunas bacterias conviertan la luz solar en energía química. Teniendo claro esto, tenemos que tener presente lo que es la diferencia entre la hemoglobina y la clorofila. Una de las principales diferencias es que la hemoglobina tiene un ion de hierro en el centro, lo cual permite la unión reversible del oxígeno. Y la clorofila contiene un ion de magnesio
la cual es la esencial para captar energía luminosa durante la fotosíntesis. También vamos a hablar de lo que son los monosacáridos. Estos son componentes claves en la bioquímica de los seres vivos, desempeñando roles cruciales en el almacenamiento de la energía, así como las estructuras moleculares de los ácidos nucleicos. Como lo vemos en la imagen, tenemos tres claros ejemplos, lo que es la glucosa, la galactosa y la fructosa. Hay que tener claro también que los monosacáridos son los carbohidratos más básicos que se encuentran en una única unidad del azúcar. Y ellos se clasifican también en lo que es la pentosa, que son 5 átomos de carbono, la hexosa, que son 6 átomos de carbono, y la lactosa, que son 7 átomos de carbono. Teniendo como base esto, Lady, ¿tú qué ejemplo, qué característica nos podrías dar de los monosacáridos? Bueno, una característica es por su principal fuente de energía rápida y que pueden metabolizar en los organismos. También participa en vías metabólicas importantes como la glucosis y el ciclo de Calpi. Dirían, ¿qué pasó? A encender el micrófono. Usted tiene el micrófono apagado y no supe. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces. Buenas noches para todos. Les voy a hablar sobre la bioquímica de las macromoléculas. Pero esa es la segunda parte. ¿Inicio de nuevo? Repite, sí. Listo. Muy buenas noches. Les voy a hablar sobre la bioquímica de las macromoléculas. Voy a iniciar con las proteínas. ¿En qué consiste el mecanismo de unión de oxígeno por las hemoproteínas? Dice, el hemo es un grupo prostético formado por protoporfina 4 y hierro ferroso, que es representado por F2, que se une de una manera no covalente a una hendidura hidrofóbica en la mioglobina o hemoglobina. El hierro, con una geometría octaédrica, tiene 6 sitios de coordinación, 4 ocupados por nitrógeno de la porfina, 1 por la histidina proximal, que es representada por F8, y el último por el oxígeno. ¿La puedes subir, por favor? Como se puede ver en la imagen, el grupo ferroso es el que está en el centro, los átomos de nitrógeno son los que lo rodean, y los grupos que lo acompañan. ¿Puedo bajar? Listo. Vamos a hablar sobre los carbohidratos. Los carbohidratos, existe un polisacárido que es la celulosa. La principal función que tiene la celulosa en los vegetales, porque se encuentra en los vegetales, se encuentra en plantas leñosas y fibrosas. Esas de glucosa. Y los residuos del azúcar están unidos mediante enlaces B1,4. Estos los podemos encontrar en cadenas totalmente extendidas, lo cual causa que cada residuo de glucosa haga un giro de 180 grados a relación al lado de la cadena. ¿Puede bajar, por favor? Esa es la estructura química de la celulosa, que está unida por átomos de oxígeno y hidroxilos. Hay un cuadro comparativo que explica la diferencia entre la celulosa y el almidón. La celulosa, pues como lo dije, se encuentra en plantas
leñosas y fibrosas, y el almidón lo encontramos en las semillas de plantas, que esas sí las podemos digerir nosotros, nuestro organismo, en cambio la celulosa no. Las diferencias. La celulosa contiene un enlace glucosídico de B del 1 al 4. En cambio, el almidón es un enlace glucosídico X de 1 a 4. La celulosa es estructural. Las enzimas que poseen los animales pueden catalizar el enlace de la celulosa. Los animales sí pueden digerir este polímero, pero en ciertos casos, digamos, como son frutas que causan saciedad, ese polímero lo pueden digerir ellos. ¿Lo puedes subir, por favor? Ok, entonces dice, ¿cuál es la estructura de la amilosa y la amilopectina? Las características que tiene la amilosa es que es una sustancia de reserva en las plantas y es una fuente muy importante de alimentación para el ser humano y están presentes en todos los organismos vegetales. Como se puede ver en la imagen, la estructura química está unida por oxígeno, grupos hidroxilos, entre otros. La amilopectina, estas dos van unidas. Esta tiene una estructura ramificada formada por glucosas alfa del 1 al 4 y estas están unidas por enlaces alfas del 1 al 6. Y todas estas ramificaciones constituyen de un 5 a un 10%. Como se puede ver en la imagen, la estructura química que posee la amilopectina. Bueno, existen diferentes plantas y estas se destacan en el almacenamiento del almidón. Están las semillas de los cereales. Estas son frutos que están divididos en diferentes especies vegetales y estos son utilizados para comercializar productos alimenticios, y todas las especies de granos tienen una estructura. Entonces, como se puede ver en la imagen, el pericarpio es toda la parte de la cáscara lo que protege al grano. La cutícula es la parte que protege al endospermo, y el endospermo es donde está la mayor cantidad de almidón. El germen es la parte donde se resguarda los suficientes nutrientes para generar un nuevo embrión, una nueva semilla. También están los tubérculos, que estos son tallos que son subterráneos modificados y estos generan engrosamientos debido al almacenamiento del almidón. Como se puede ver en la imagen, cada parte que compone, están las zonas apicales, que son donde nacen los nuevos brotes. Están el tejido medular, que es como la carne o el hueso del tubérculo. Está la parenquima vascular, que es donde está la mayor parte de almidón. Bueno, están las frutas no maduras, que es parecida casi a los cereales. Esta contiene un pericarpio, un endocarpio, y la mayor parte del almidón está en el mesocarpio. ¿Puedes bajar, por favor? Listo, vamos a hablar sobre los lípidos. Están los glicerofosfolípidos. Estos son los lípidos más abundantes en la membrana. ¿Puedes bajar? Estos representan más del 70% de los lípidos y son los principales componentes estructurales de la bicapa lípida en la membrana celular. Como se puede ver en la imagen, algunos de los glicerofosfolípidos que hay y la estructura que posee. Puedes bajar. El otro grupo que hay en esta categoría son los glucolípidos. ¿Sí? Esto es una clase de lípido que no es tan común en las membranas animales, ya que están presentes en las membranas vegetales y bacterianas. Son
glucoglicerolípidos, y un ejemplo es el diglicero de monogalactosa. Este compuesto es un lípido polar más abundante, ya que ocupa la mitad de los lípidos de la membrana de los cloroplastos. Ahí está su estructura química. ¿Las puedes subir, por favor? Y por último, que el colesterol también está unido a los lípidos. El colesterol ayuda a mantener la fluidez de la membrana y también actúa como un regulador de los fosfolípidos a temperaturas altas y bajas. Su estructura química está unido por átomos de hidrógeno y grupos aminos. ¿Puedes bajar? Bueno, las moléculas se transportan a través de la membrana. Esto lo hacen de dos formas. Está el transporte pasivo, el cual cuenta con dos difusiones, está la simple y la facilitada. En la simple, las moléculas pequeñas se pueden mover a través de la bicapa lápida. En cambio, la difusión facilitada, las moléculas con un tamaño mayor necesitan de ayuda de proteínas para cruzar la membrana. Como se puede ver en la imagen, la difusión facilitada, las proteínas de mayor tamaño necesitan ayuda de membranas de proteínas transportadoras. Y en cambio, la difusión simple, todas las proteínas cruzan normalmente. También está el transporte activo, que esto es cuando las moléculas más grandes requieren de un gasto directo de energía ATP. Un ejemplo de esto es la bomba de sodio potasio, que es un transporte activo, el cual necesita de un gasto de transporte de energía de ATP para realizar su función. Bueno, entonces yo quiero hacer una pregunta a la compañera Karen. ¿Cuáles son las tres plantas o frutos que poseen la mayor cantidad de almidón? Pues como tú lo nombrabas anteriormente, son tres. Están lo que son las semillas de cereales, los tubérculos y también están los frutos no madurados. Bueno, pues llegando a esta instancia, damos por terminada la sustentación de cada póster de cada uno de nosotros. Muchas gracias, compañeros, pues por sus pósteres, estaban muy bien estructurados. Gracias.